¿Cómo logra un solo hombre dibujar el miedo con tal intensidad que trasciende las páginas y se instala en nuestros sentidos? ¿Qué clase de genio o de maldición le permite convertir la simple geometría de una espiral o el recuerdo de un olor putrefacto en pesadillas que perduran para toda la vida? La respuesta yace en las sombras de su pasado, en los miedos más íntimos de un niño que un día decidió no huir de la oscuridad, sino aprender su idioma y convertirlo en arte. Este no es solo el relato de un autor, es la exploración de una mente que transformó sus fantasmas personales en un legado de terror universal. Vamos a descubrir los cimientos sobre los que Junji Ito construyó su inquietante imperio del miedo y las razones por las que podríamos decir que es y será uno de los más grandes maestros del terror, tanto japonés como universal. Bienvenidos a Radio Locura 66.6 FM, ideas idiotas para gente inteligente, tu podcast de confianza para desentrañar todos los misterios de la literatura, la música, el arte y en general las ideas de peligro en extinción y sobre todo en ocasiones muy especiales como esta, nos metemos en las esquinas más oscuras de la mente del maestro del terror japonés. Mi nombre es Alex Siriana, alex.siriana en todas las redes sociales. No se olviden de que pueden escuchar toda mi música en todas las plataformas. De preferencia, como siempre les digo, por favor vayan a escucharlo más a Bandcamp que a otras, que a final de cuentas pues terminan explotando todo lo que los músicos estamos haciendo. Y ahorita con toda esta revolución de la IA y todo ese pedo, incluso todo este arte realmente de hacer música está peligrando, no en un sentido de pues, ya somos viejitos y ya chingue su madre, todo lo nuevo es malo, pero de alguna manera sí se están robando todas las cosas. De hecho, te digo a ti, si tienes tu música en Spotify, seguramente ya están entrenando música con tus canciones. Entonces yo les invito a que vayan realmente a Bandcamp. Es una forma un poco más ética de consumir música y ahí pueden apoyar a todos los artistas de una manera más directa y por supuesto ahí pueden encontrar todo lo que tiene que ver con el proyecto de Alex Siriana. Mi nombre es Javier, @ más o menos en todas las redes sociales. Tengo aquí en YouTube mi canal hermano, donde comparto cosas que a nadie le importan, pero a todo el mundo le sirven. Se llama más o menos literatura y ahí hay reseñas literarias, comentarios críticos y culturales y demás cosas por el estilo. Agradecemos como siempre a Fango Bazar, nuestro patrocinador oficial, que tiene a bien convertir nuestros episodios en playeras para que las portes, para que te sientas orgulloso de todas esas cosas que hacen vibrar tu alma y que te inspiran para seguir haciendo arte. Y de esa misma manera también te invitamos a que formes parte de la familia de Radio Locura en Patreon. Ahí tenemos todo el contenido sin publicidad, con una pequeña aportación que nos va a ayudar muchísimo a mantener este programa vivo y también a nosotros mismos. Y al igual que nosotros sabemos que tu vida está igual de vacía como la nuestra porque estamos viviendo en el último estadio del capitalismo, pero justamente por eso nos podemos ver las caras ahí en Instagram. Aquí te está apareciendo Radio Locura 66.6 FM. Ve a seguirnos y de esa manera podrás enterarte de todo lo que ha pasado anteriormente en el programa y por supuesto todas las cosas que estamos por anunciar. En este espacio, antes de empezar con este episodio, te recordamos que el episodio anterior fue sobre Joy Division, una banda emblemática del vacío más gris citadino, proveniente de esa parte del mundo que fue Britania, que hasta el momento sigue existiendo, y es un referente de qué se siente ser adolescente y al mismo tiempo estar vivo y al mismo tiempo no entender qué está pasando. Te lo recomendamos absolutamente, forma parte de los episodios estelares que se estrenan cada domingo, como este que está saliendo ahora, y también te recordamos que durante toda la semana hay minisecciones, pequeños bocadillos culturales donde puedes tú pues darte aquí un poquito de información sobre inteligencia artificial, sobre artistas conocidos y por conocer, libros muy famosos o también rarezas incluso del cine y demás artes. Así que suscríbete al canal si todavía no lo haces, activa la campanita porque Radio Locura no para y no parará nunca, porque nos encanta hacer comunidad de arte, de artistas y también de creatividad absoluta. Así que recuerden que la locura locura todo. Y que ser animal no está tan mal. Vamos a ver el intro. Ya estamos de vuelta. Radio Locura 66.6 en frecuencia moderada. Ideas idiotas para gente inteligente. Adiós. Episodio 85. Junji Ito. Hay un lugar donde la belleza se corrompe, donde la anatomía se traiciona y lo cotidiano se tuerce hasta lo inconcebible. No es un lugar físico, pero lo sentimos de la forma más asquerosa debajo de la piel. Es el universo creado por Junji Ito. ¿Cómo logra un solo hombre dibujar el miedo con tal intensidad que trasciende las páginas y se instala en nuestros sentidos? ¿Qué clase de genio o de maldición
le permite convertir la simple geometría de una espiral o el recuerdo de un olor putrefacto en pesadillas que perduran para toda la vida. La respuesta yace en las sombras de su pasado, en los miedos más íntimos de un niño que un día decidió no huir de la oscuridad, sino aprender su idioma y convertirlo en arte. Este no es solo el relato de un autor, es la exploración de una mente que transformó sus fantasmas personales en un legado de terror universal. Vamos a descubrir los cimientos sobre los que Junji Ito construyó su inquietante imperio del miedo y las razones por las que podríamos decir que es y será uno de los más grandes maestros del terror, tanto japonés como universal. Imagínate esto, eres un niño de 5 años en el campo japonés de los años 60. Va. Es de noche, necesitas ir a cagar. Pero el baño no está dentro de tu casa. Está en un cobertizo separado y para llegar a él tienes que atravesar un túnel. No un pasillo, es un túnel excavado bajo tierra por tus propios padres con la mejor de las intenciones. Hacerte la vida más fácil para no pasar frío cuando tienes ganas de orinar a la mitad de la noche. ¿Pero a qué costo? Pero para el pequeño Junji Ito, nacido el 31 de julio del 63 en Sakashita, ese túnel era cualquier cosa menos reconfortante. Oscuro, húmedo y habitado. Los grillos araña, esos insectos con cuerpos manchados, espaldas grotescas y sus saltos tan erráticos que se transforman en gotas saltarinas de terror, poblaban ese corredor subterráneo. Y cada vez que el niño tenía que cruzarlo, sentía que algo monstruoso lo esperaba en la penumbra. No era solo el miedo a los insectos, era la sensación de vulnerabilidad absoluta. La expectativa de encontrar algo en la oscuridad que no debería estar allí. Esa experiencia, ese terror infantil cristalizado en un espacio confinado, nunca lo abandonaría. Décadas después, cuando Junji Ito se convertía en el maestro indiscutible del horror manga contemporáneo, ese túnel reaparecerá una y otra vez en su obra. La oscuridad, los espacios imposibles, lo desconocido acechando justo más allá de donde alcanza la luz. Pero aquí viene lo fascinante. Ese mismo niño aterrorizado por los grillos araña y las sombras del túnel, no solo aprendió a convivir con sus miedos, los transformó en arte, los convirtió en su lenguaje y todo comenzó en una vieja casa machilla de madera en la prefectura de Gifu. La casa de la familia Ito era un catálogo de espacios inquietantes, como ya podrán ver con el pinche túnel todo macabro. Además del infame túnel, había una habitación a nivel de semisótano y un cobertizo de herramientas que contenía fotografías de personas heridas en la guerra mundial. Casual, casual. Para la mente infantil de Junji, esas imágenes no eran simples documentos históricos, por supuesto que no. Eran manifestaciones directas del sufrimiento y la mortalidad, que de hecho, eso es exactamente lo que son. Recordatorios viscerales de que el cuerpo humano es frágil, destructible y vulnerable. Pero la influencia más decisiva en su formación no vino de los espacios físicos de su hogar, sino de lo que sus 2 hermanas mayores leían en su sala. Revistas de manga, historias de terror dibujadas por maestros como Kazuo Omesu o Shinichi Koga. Con apenas 4 o 5 años, el pequeño Junji comenzó a devorar esas mismas historias. El primer manga que leyó fue Mommy Teacher de Kazuo Omesu. Y algo hizo clic en su cerebro. Las criaturas grotescas, los dibujos perturbadores, las narrativas que desafiaban lo cotidiano, todo eso lo fascinaba más de lo que lo asustaba. Y aquí está la primera gran paradoja de Junji Ito. El manga de terror no le daba miedo para nada. Era ficción dibujada y su mente podía procesarla como tal. Lo que realmente lo aterrorizaba eran las representaciones que parecían reales. Programas de televisión donde visitaban casas encantadas, mediums invocando espíritus. Eso sí que lograba infundirle un terror profundo que la verdad sí te hace pensar 2 veces antes de ir al baño por ese pinche túnel. Comprensible, muy comprensible. Esta distinción entre lo ficticio y lo aparentemente real moldearía su enfoque del horror para siempre. Una fascinación por lo grotesco y lo sobrenatural, pero siempre anclado en una sensación de verosimilitud que lo hace inquietantemente cercano. El niño Junji era tranquilo, melancólico, nervioso, con pocos amigos también hay que decirlo. La verdad. Pero él se autodescribe como alguien de disposición sombría que prefería la soledad y la lectura, por supuesto. Y a la temprana edad de 5 o 6 años, comenzó a garabatear sus propias historias de terror con un lápiz, usando papeles o incluso el reverso de anuncios para dibujar viñetas que imitaban los mangas que él mismo consumía. Un chaval Ito.
Eran solo garabatos de un niño, pero ya revelaban una inclinación innata hacia la narrativa visual de lo macabro. Un hobby practicado por pura diversión, sin ninguna pretensión profesional. Todavía no. Cuando Junji Ito completó la educación secundaria, tomó un camino que parece sacado de una de sus propias irónicas narrativas. Se matriculó en una escuela vocacional y se graduó como técnico dental. El futuro arquitecto de alguna de las imágenes más perturbadoras del manga contemporáneo, fabricando dentaduras postizas. Igual perturbador, como quiera. Durante aproximadamente 3 años, Ito trabajó como protésico Ito trabajó como protésico dental, compaginando su profesión con su creciente pasión por el dibujo. Pero aquí está el giro. Ese periodo no fue una distracción de su verdadero camino, fue una incubación absolutamente fundamental. La formación incluía aprender los nombres de las partes del cuerpo en latín y conceptos básicos de anatomía, pero Ito, por iniciativa propia, fue mucho más allá. Compró libros de anatomía ilustrados para estudiantes de medicina, manuales con detalladas representaciones de músculos, huesos, estructuras corporales, herramientas de investigación que le permitirían crear imágenes de body horror con una verosimilitud absolutamente escalofriante. A raíz de esto, años después, transformaría, por ejemplo, la lengua de una joven en un enorme caracol en Slug Girl, como la chica caracol. O también dibujaría escenas de ensamblaje de partes corporales de su adaptación del mismísimo como pinches no de Mary Shelley, Frankenstein. Y ese conocimiento médico sería evidente en cada puta línea. Y claro, la exposición constante a dentaduras postizas, a herramientas quirúrgicas, a la mecánica de modificar el cuerpo humano, todo eso contribuyó a su particular percepción de la deformación corporal, una temática que se convertiría en el núcleo de su obra. Así que no, esos 3 años como técnico dental no fueron un paréntesis en su vida. Fueron el periodo donde adquirió habilidades técnicas, conocimiento anatómico y quizás lo más importante, una disciplina de trabajo que más tarde aplicaría con maestría obsesiva en su verdadera vocación. Pero durante todo este tiempo, la llama jamás se extinguió. Porque la verdad es que Junji Ito nunca dejó de dibujar. Nunca dejó de crear, nunca dejó de soñar con convertirse en un mangaka profesional. Mangaka se les llama simplemente los que hacen manga. K significa como el hacedor de mangas. Para que estemos todos en la misma página. Sí, el creador de historietas es un mangaka en Japón. En su tiempo libre, enviaba sus creaciones a concursos organizados por las principales revistas de manga del país, una y otra vez, con la esperanza de recibir, aunque fuera una mención, una y otra vez. Nada, absolutamente nada para nuestro pequeño perdedor. Los mangas que él creía que eran absolutamente geniales, producto de su esfuerzo e imaginación, eran, según la fría recepción de los jurados, una absoluta basura. Esta etapa de rechazos constantes tuvo un profundo impacto en su percepción. Empezó a dudar, empezó a pensar que quizás el mundo del manga no era para él. Y que equivocado estabas, mi Junji Ito. Afortunadamente, su suerte cambiaría cuando gana una mención honorífica en el concurso del mismísimo Kazuo Omesu. Junji Ito decidió presentarse una última vez. Pues venga, lo intentamos una vez más. Y esta vez fue algo diferente. Kazuo, uno de sus héroes de la infancia, de quien ya les conté que era una de las personas que más leía, estando ahí mismo en el jurado, en su propio premio, le estaba reconociendo personalmente que sus historias y su gráfica estaban a la altura para poner a temblar a todo el pinche mundo. Esto se considera como verdaderamente una graduación como un mangaka profesional. Top 3 de los mejores momentos del anime. La historia con la que ganó esto y que presentó aquí llevaba el título Tomie. El momento en que su editor le comunicó la noticia con la aprobación de Umesu fue de una emoción absolutamente inmensa. Imagínense que les están diciendo, tu ídolo está diciendo que tú eres una pinche verga. Su hobby podía convertirse en su medio de vida. La historia se serializaría durante 13 años y sentaría las bases de su reputación como el maestro del horror. El sueño, bueno, la pesadilla, bueno, el sueño. El sueño. Pero, ¿de dónde salió Tomie? La inspiración de este manga surgió de una experiencia profundamente impactante. Cuando Ito estaba en la secundaria, uno de sus compañeros de clase murió en un accidente de tráfico. Chale. La desaparición repentina e irreversible de alguien tan lleno de vida le produjo una sensación extraña e inquietante. La persistente idea de que su compañero volvería a aparecer al día siguiente en clase como si nada hubiera pasado.
Esta sensación de irrealidad ante la muerte fue lo que Ito quiso plasmar en su manga. La materializó en la figura de Tomie, una chica hermosa y misteriosa que no importa cuántas veces sea asesinada y desmembrada, siempre regresa a la vida. Como Kenny de South Park. Sí, güey. No lo había pensado. Aunque en la vida real el fallecido era un niño, Ito lo transformó en una chica, inspirándose en modelos de revistas de moda para dotarla de una belleza enigmática y perturbadora. La segunda gran paradoja de Ito que define toda su obra. Tomie es la representación de lo más hermoso que él podría imaginar. Literalmente él mismo dijo que es la mujer más hermosa que él pudo haber dibujado. Pero debajo de esa belleza deslumbrante se esconde algo aterrador, horrible y profundamente maligno. Tomie es una chica caprichosa, manipuladora, una femme fatal, sobrenatural que consigue todo lo que se propone. Su belleza es un arma de verdad, un cebo que atrae a quienes lo rodean, llevándolos a la locura, la envidia o el deseo obsesivo. Las tres cosas están igual de la chingada. Cosa que me recuerda, por supuesto, ya está en el canal el episodio de Oscar Wilde, donde el retrato de Dorian Gray es un referente indirecto, directo de esta obsesión por la belleza que siempre vuelve y que perturba totalmente a quien lo admira y también a quien la encarna. Así que vean ese otro episodio después de ver este, porque Oscar Wilde siempre exquisito, un dandy maravilloso. Muy exquisito. Tomie, de alguna manera, siempre parece estar destinada a que la maten, a que la desmiembren, a que experimente miles de muertes una y otra vez para siempre regresar. A menudo en formas grotescas y pesadillescas que contradicen violentamente su aparente belleza. Este juego entre la atracción estética y la repulsión ante la deformación se convertiría en el sello distintivo de Junji Ito y lo sigue siendo hasta hoy. La belleza como puerta de entrada al horror. Lo sublime transformándose en lo siniestro. Y a pesar del éxito de Tomie, Ito mantuvo su trabajo como técnico dental durante 3 años más. Era cauteloso, muy pragmático, temía que este triunfo fuera pasajero. El trabajo en el laboratorio dental era cada vez más agotador, con escasos cargos y poco estimulante como lo suelen ser todos los trabajos aquí en el pinche capitalismo. Pero absolutamente le daba una seguridad, tanto económica como también pues para poder estar haciendo algo que pues no fuera algo bien pinche loco como era hacer los pinches mangas que decía todos los días, que ya hablaremos un poco más de su proceso creativo que es absolutamente interesante. Finalmente, Junji Ito llega a un punto de inflexión. Su éxito como mangaka crecía, el tiempo que dedicaba a dibujar en sus ratos libres se volvía cada vez más absorbente y tomó la decisión, el sueño, abandonar su carrera como mecánico de piezas dentales para dedicarse por completo al manga. Top 2 del anime. Algo interesante de esta etapa en la que ya estamos entrando de Junji Ito es que sus hermanas le ayudaron mucho a poder producir sus ideas, ayudándolo a dar profundidad con el color y detalles que hicieran que las obras se vieran aún más pulcras. Tiempo después sería su esposa Ayako Ishiguro, una súper talentosa artista, y eso no lo digo de dientes para afuera, de verdad es una chingonería Ayako. Ella también le echa una manita aquí a nuestro Junji Ito para que sus dibujos no se vieran todos culeros, ¿no? Porque como podrán ver, ella realmente es una ilustradora que realmente su cuerpo de trabajo habla por sí mismo. Eso es algo que me parece absolutamente distante a lo que hacemos normalmente en Occidente, porque ellos realmente son reconocidos cada uno por el trabajo que están haciendo y justamente por eso les traje también otra ilustración de ella para que vean que está absolutamente también loquísima como lo está Junji Ito. Obviamente sus estilos son diferentes, pero bastante. La forma en la que literalmente hacen casar esas dos cosas es absolutamente impresionante y hay que decirlo desde ahora, realmente sin sus hermanas y sin Ayako, Junji Ito tal vez no estaría haciendo lo que es hoy en día. Sin embargo, sabemos que su imaginación es absolutamente profunda. Cosa que me recuerda al episodio de Virginia Woolf, donde comentamos esta parte de la cuestión femenina dentro del arte y las imposibilidades que han recurrido muchos siglos ante sus propias expresiones y que se les señala con el dedo de manera horrible, en lugar de formar este tipo de colaboraciones y remontar esto de que unas cosas son de un género y otras no, a la chingada, todos podemos ser arte. Es el piso el que cambia históricamente, eso lo ven en Virginia Woolf, si no lo han visto, excelente episodio, muy querido, era de locura. Ayako, aparte de convertirse en su principal colaboradora, no solo aportaba su talento artístico al proyecto de Junji Ito, sino también sus talentos soft, que les llaman, ¿no? Estas habilidades blandas, ¿no? Como una persona comprensiva
quien le ha dado desde ese momento hasta el día de hoy su apoyo enteramente incondicional. Que de alguna manera ustedes dirán, bueno, a mí eso qué me importa, eso qué tiene que ver con la Navidad, pero realmente es algo que hay que reconocer porque, como les estoy diciendo, esta visión también totalmente occidental de que, la esposa de Junjito es como, la esposa de Junjito es mucho más talentosa que muchas de las personas que podrían estar diciendo eso. Y ya estamos a punto de llegar a lo más interesante de Junjito, que son sus historias macabras y todas hijas de la chingada. Pero antes de meternos de lleno a hablar de su retorcida forma de contar e ilustrar estas historias, debemos tener en mente que quienes conocen a Junjito lo describen como una persona demasiado amable y gentil. Que son rasgos que parecen estar en una marcada oposición con la oscuridad de su creación. Un verdadero caballero. Y eso es algo que a mí me dio mucha risa ver en una de sus entrevistas, porque él dijo, yo sé que yo era un caballero desde que era un niño. Un caballerito. Güey. Totalmente es contrastante con lo que estamos a punto de ver. Espero de verdad que, y yo creo que muchas de las personas que nos están viendo, en algún momento, quizás por azares del destino que te caíste en la calle, te diste en la madre con la banqueta y ahí había una viñeta, seguramente era de Junjito. Ojalá. Todos hemos visto, supongo, en algún momento, alguna ilustración de Junjito, ya sea incluso por accidente, ¿no? Porque creo que es bastante reconocible su estilo gráfico, pero ya las personas que a lo mejor están un poco más metidas en esto se darán cuenta y sabrán que realmente tiene una mente absolutamente perturbada. Y justamente por eso lo decimos así en este momento, porque él realmente es una persona demasiado sana, muy amable y sobre todo muy humilde en ese sentido, ¿no? Eso es algo impresionante y que es algo que quiero recalcar antes de que empecemos con estas cosas que probablemente te pongan tu culo de forma de paralelogramo. Yo quiero decir dos cosas en este momento del episodio de Junji Ito. Una es que esto es el caso contrario, que también hay muchos memes de el mismísimo hombre que le dio vida a Estudio Ghibli. Miyazaki, tú lo ves y dices, es un hombre amargado, pesimista y demás. Y los mundos que te presentan sus películas, la cosa más hermosa, tierna, también con violencia, pero muy vívida, que te dan ganas de seguir vivo a pesar de las tragedias. Eso es Estudio Ghibli, ya tenemos el episodio en el canal, véanlo si no lo han visto, o revívalo si no han tenido la oportunidad últimamente, pero vean este contraste también en los memes, como este que está apareciendo aquí, donde tenemos un hombre afable, caballero, como Junji Ito, que representa en sus obras la cosa más violentamente, perturbadoramente bien hecha. Y del otro lado, un hombre amargado, completamente desesperado, así como, no, pues no tiene caso nada, que presenta los mundos más deliciosamente tiernos. Sí, como que se confundieron, ¿no? Debieron haber cambiado de cerebro. Pero son parte de las contradicciones de ser humano aquí en Japón, literalmente. Sí. Y la segunda cosa que quiero decir es que este gato que está cargando parece que está gritando ¡Raúl! ¿Oh? O está haciendo ¡ah! Raúl, Raúl, Raúl. Y sobre todo esto que estamos diciendo, el propio Ito ha reflexionado sobre esto, sugiriendo que al expresar esas emociones oscuras en su trabajo, su mente se mantiene limpia en la vida diaria. A mí esto me parece algo súper importante de destacar. Tenemos esta concepción occidental del artista torturado y sobre todo si el artista está haciendo absoluto horror que dices, no mames, ya nunca voy a volver a ver cualquier parte del cuerpo de la manera en la que se debe ver porque ya estoy absolutamente perturbado. No te imaginas que una persona detrás de todas esas historias que te están haciendo literalmente quedarte despierto porque no puedes ni siquiera ver la oscuridad sin sentir un poquito de ñañaras. Realmente Junji Ito es una persona que creo que sublima mucho esto, ¿no? Este concepto de tomar estas cosas que te están haciendo mal o que te están, digamos, envenenando la mente de alguna manera, pero ponerlas en un formato que, digamos, esté a la altura de tus propias pesadillas, ¿no? Y al parecer ese güey tiene unas pesadillas bien densas, ¿no? Y si quieren el episodio donde explicamos la sublimación, ese episodio de Sigmund Freud, pónganlo en los comentarios porque podría ser un trabajo muy interesante, una investigación muy densa, pero también desde Radio Locura queremos compartir eso, como por ejemplo el episodio de Friedrich Nietzsche, que ya está en el canal desde hace varias semanas, donde abordamos esta parte del arte en la filosofía, el arte de la filosofía y demás combinaciones. También podría ser con Freud, no sé, pónganlo en los comentarios. Seguimos con Junji Ito. Para él todas estas pesadillas son realmente una catarsis, una forma de canalizar sus miedos y fascinaciones más profundas sin que se contamine su personalidad cotidiana. Curiosamente, durante su infancia, él era considerado el niño menos asqueroso de su clase y de esa manera él lo refiere. Okay. El niño menos asqueroso de su clase. Yo la verdad les dejo la cita ahí nos ponen los comentarios. Yo creo que querían decir esto porque pues la verdad es que yo me quedo, mira, callado porque no sé ni qué chingada madre significa eso. Pues seguramente, arriesgo yo el comentario, era la idea de que era el más
pulcro, más limpio, ¿no? En ese sentido, en el salón de clases, porque el menos luego asqueroso. en todo sentido pues sucede, ¿no? En las primeras infancias que el recurso de ser pues mocoso pues es literalmente que andas mocoso, sucio, así, desarrapiento y demás, todo polvoroso y lodoso, pero en el caso de Junjiito quizás no era así, ¿no? Quizás era siempre impecable a pesar de ser un niño, por eso decía que era un caballerito. Y ahora sí nos metemos de lleno. ¿Por qué chingada madre Junjiito es considerado uno de los grandes maestros del horror? Como dije en el intro, no solo japonés, sino de la puta historia universal. Ya veremos también sus referencias con Edgar Allan Poe y Lovecraft en un momento. Pero primero centrémonos en por qué Junjiito es Junji Ito. ¿Por qué? Con Tomie como trampolín, que ya habíamos hablado de esta obra, que es absolutamente una de sus catedrales gráficas de Junji Ito. Con Tomie se embarcó en una prolífica carrera que lo consolidaría como uno de los mangakas de terror más influyentes del mundo. Eso ya no está a discusión. Así pueden votar por absolutamente lo que ustedes quieran. Si ustedes están así como de no, pues que sí va a estar Trump en 2028 y no sé qué, eso todavía está por verse. Pero Junji Ito es uno de los grandes maestros del mangaka de terror. Y punto. La trayectoria de Junji Ito se caracteriza por una exploración incesante de los límites del miedo, utilizando un estilo visual meticulosamente detallado y narrativas que funcionan lo cotidiano con lo grotesco de manera inolvidable. Bla, 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 puras mamadas. Lo cotidiano. Lo cotidiano. El punto es que el universo de Junji Ito es un lugar cruel y muy caprichoso. Los personajes a menudo se encuentran víctimas de circunstancias antinaturales y malévolas sin ninguna razón discernible, y esto es absolutamente fundamental. A veces no hay una sola razón que te haga pensar que las cosas están pasando por algo, simplemente pasan. Sí, es verosímil en el sentido de que si eso pasara así en tu realidad, yo creo que te sacarías más de onda que la gran mayoría de esos personajes porque tienen que pasar muchas cosas para que se saquen de onda ahí. Pero eso también habla de que el arte tiene esa posibilidad de otros mundos, ¿no? Otras realidades donde suceden cosas mucho más extraordinarias de aquí, porque aquí a veces tenemos los ojos muy cerrados a eso, pero es algo posible en la ficción, en sus cuestiones de manga y también versiones en anime de Junji Ito. Y justamente como lo hemos dicho en algunos otros capítulos, el arte es el mensaje. Realmente el arte que está poniendo Junji Ito dentro de todo esto son los mensajes que están más allá de todo lo que vemos en las líneas y la narrativa de sus historias. Porque realmente muchas de ellas tienen... Creo que él es bastante bueno en poner cosas que parecen banales y en algún momento en algunas historias podría decirse que pues básicamente son historias superficiales que llegan a dar un poco de miedo, pero hay algunas, mi brother, donde realmente te hace pensar no nada más en lo que es la historia, sino todo lo que está detrás de eso como para que un ser humano pueda entender. Y ahorita lo veremos con algunos ejemplos. También hay que tomar en cuenta que dentro de su universo, algunos protagonistas, algunos personajes son castigados de manera desproporcionada por infracciones leves contra un orden natural desconocido e incomprensible, algo que está absolutamente hermanado con el terror cósmico de Lovecraftiano, ¿no? Y aquí tienen lo que es el terror al estilo Junji Ito. Protagonistas que se ven envueltos en misterios inicialmente inofensivos o extraños, algo leve, pero que poco a poco, de manera inexorable, los van arrastrando a situaciones que se les escapan completamente de las manos. Algo no leve. Fenómenos sobrenaturales o grotescos de los que no tienen absoluto control y, lo que es más aterrador, ninguna posibilidad real de escape. Ito muestra muy poco interés en salvar a sus protagonistas. Eso es muy cierto. Su enfoque no se centra en el desarrollo de su personalidad o en su capacidad de superación, eso viene valiendo verga, sino en la exploración profunda y meticulosa del propio fenómeno sobrenatural que los está aterrando y consumiendo en mente y cuerpo. Y también cautivando, como en el caso de Tomie o Tommy, ¿no? Los individuos son a menudo meros observadores o víctimas pasivas, testigos de la manifestación de un horror que los supera y que los destruye física y o mentalmente. Esta impotencia frente a fuerzas incomprensibles es un pilar absoluto del terror de Junji Ito. Genera en el lector una sensación de angustia y desesperación profunda, y aparte de todo está su particular fusión entre el terror y la ciencia ficción, que también hay que decir. Qué buena combinación. A diferencia de muchas narrativas de terror tradicionales, todas aburridas, todas culeras, que se centran en fantasmas o rituales sobrenaturales, o que Midsommar, y no es cierto, está muy buena esa película. Las historias de Ito a menudo se basan en lo raro, en fenómenos extraños y perturbadores que tienen una lógica propia, aunque sea ajena y aterradora para nosotros como seres humanos. Para entrar en materia, también hablemos de otra de las catedrales que tiene Junji Ito en cuestión de sus mangas, que es
Uzumaki, que mucha gente la toma como su obra maestra. Ahí pues yo creo que realmente sí esta discusión cuál es mejor que otra, porque creo que es cuestión de gustos, ¿no? Algunas tienen terror psicológico, algunas tienen terror cósmico, algunas veces solamente es como la naturaleza te está carcomiendo, a veces es el terror del ser humano siendo el maldito ser humano, como la cosa más vil de la puta creación de la tierra, de Dios, de lo que creas, es lo peor, ¿no? Esta historia sale en 1988 y aquí Ito comenzó la serialización de lo que muchos consideran su obra maestra Uzumaki. La historia se desarrolla en la pequeña ciudad costera de Korusucho, que cae bajo una terrible maldición relacionada con los espirales. Una forma geométrica que comienza a aparecer en todas partes y a afectar a los habitantes de maneras cada vez más grotescas y aterradoras, y eso no lo digo de dientes para afuera. Cada vez se va haciendo más hijo de la chingada. De hecho es de espirales para adentro. La idea surgió de su deseo inicial de crear una historia sobre personas viviendo en una casa excepcionalmente larga, muy similar a la Gran Muralla China. Esto, como podremos ver, no se logró. En vez de eso, pues nos hizo una muralla china en espiral bien pinche loca. Cosa que me recuerda el episodio de Remedios Varo, donde también analizamos una de esas pinturas que es en espiral, y también en el episodio de Leonora Carrington hay espirales, así que la espiral ya nos está consumiendo desde hace muchos años. Junjito lo viste muy claro desde siempre. Nos Uzumaki-zō. Pero hay que entender que no tomó en cuenta esto de la muralla china porque imagino este concepto todavía más intrigante, como esta espiral. Junjito investigó todo tipo de diseños en espiral para poder hacer Uzumaki. Y por supuesto les podríamos contar toda la historia, pero es bastante extensa en ese sentido y realmente con muchísimas de las historias de Junjito, obviamente sí nos vamos a meter en algunas, pero de verdad se los digo de corazón, mucho de eso hay que experimentarlo, ¿no? Qué chingados, un pinche Alex Iriana que se vaya a la verga, güey, porque me está contando cosas que puedo leer, que puedo ver de las manos mismas de Junjito, con las adaptaciones que, bueno, también ahí de repente entre los fans dicen como de no, pues es que está bien culero porque no se parece realmente a los mangas, pero eso pasa con casi cualquier anime, ¿no? En todo caso, la cuestión del detalle, dicen en general, ¿no? Que mucho del detalle personalísimo del estilo de Junjito en el manga, normalmente en los animes no se toma tanto en cuenta. Sí, o sea, hay que entender que también cualquier adaptación pues va a sufrir algunas mutilaciones, también Claro. va a sufrir algún tipo de modificación, pero en ese sentido lo de Junjito, como tiene unas narrativas que son demasiado marcadas, de alguna manera sí se pueden llegar a experimentar casi, pues, si A no la en su par. totalidad, pero sí a la par de todo lo que hace en materia gráfica, ¿no? Pero investigando para Uzumaki, aquí obviamente este cabrón hizo diseños en espiral para llevarla a la chingada. Para ir comiendo. Porque aquí se metió a investigar desde obviamente los caracoles hasta los canales semicirculares del oído interno y los peinados rizados. O sea, todas las cosas que parecían espiral, este güey se clavó En la lengua también. un buen rato en este pedo. Para presentar desastres marcados por este patrón en cada historia de toda esta serie. Y lo que logró con Uzumaki es absolutamente extraordinario, claro que sí, porque no solo creó una de las obras de terror más efectivas del manga, sino que exploró la idea del horror cósmico de una manera única. Los espirales se convierten en una presencia omnipresente, inevitable, transformando gradualmente a las personas y el propio tejido de la realidad. Aquí en esta historia, a grandes rasgos, hay un padre que se obsesiona con los espirales hasta convertirse en uno. Hay caracoles gigantes, hay cabellos que crecen en espiral hasta aplastar a sus dueños, hay tornados humanos, la ciudad misma se retuerce y se contrae en un patrón en espiral que ha existido desde tiempos inmemoriales. Ahí los dejo para que se queden picados, esto realmente lo pueden encontrar. No es tan sencillo así como poner nada más Uzumaki, quiero ver, ¡fum!, ¿no? En Google, pero sí se puede llegar a encontrar. Y si nos mandan mensaje, no se los vamos a proporcionar ningún tipo de Exactamente. acceso, digamos, alternativo. Y en eso quiero decir también que es muy significativo que en esa frente que están viendo que tiene el ojito ya succionándose por el espiral, es que viene de una cicatriz en forma de luna, y ese cambio entre la luna y la espiral me parece, mira, de unas cosas simbólicas riquísimas, sobre todo por cómo se consume a sí misma esa personaje que están viendo ahí. Magnífico. Y sobre todo que esto también sienta las bases de, o se puede ver bastante, la manera en la que de repente hay terrores que simplemente, como ya les había dicho, no tienen de repente una explicación tal cual, ¿no? O sea, simplemente están ocurriendo al por mayor, volteas a un lado, ya hay un pinche espiral, luego volteas a la ciudad, ya es una espiral, hay cosas inmemoriales que no habías visto en tu pinche vida, pero siempre estuvieron ahí y de repente son espirales y de repente ya todo es una verdadera ensalada de terror psicológico, porque las fuerzas de la naturaleza aquí, al menos en Uzumaki, empiezan a funcionar de una manera en la que jamás nosotros nos hubiéramos imaginado, ¿no? Incluso el tiempo, ahí se las dejamos, incluso el tiempo se vuelve una espiral.
Y en 2001, Ito publica Zi-O, una historia de 2 volúmenes donde peces con patas mecánicas, que básicamente si ya tienes tu cerebro podrido los podrás reconocer como el tralalero tralala, son controladas por una bacteria autoconsciente conocida como el hedor de la muerte. Y estas criaturas invaden tierra firme extendiendo el pánico y la destrucción. Ito ha mencionado que Zi-O fue influenciado por las escenas de ataques de tiburones en Jaws, que por supuesto también ya pueden checar aquí en el canal. Tenemos todo un episodio dedicado a Steven Spielberg y ahí pueden pues entender un poco también de dónde vienen todas estas referencias de Junji Ito, porque la verdad es que para mi sorpresa había varias que ya habíamos tocado aquí en Radio Locura, así que Junji Ito seguramente te encantaría Radio Locura. Jaws es en español tiburón, ¿no? Para que quede bien claro la película de Steven Spielberg, que la repasamos con su buen momento en el episodio tal cual de ese cinematógrafo o cineasta aquí que filma todo y que sigue muy vivo. Y también aquí en esta historia Zi-O refleja también su propio miedo a la guerra, un sentimiento antibélico que desarrolló tras escuchar las aterradoras historias de sus padres, quienes pertenecían a la generación de la posguerra, que guarda también un paralelismo justamente con este otro gran maestro Hayao Miyazaki, del cual ya habíamos hablado hace un rato, uno de los creadores de Estudio Ghibli, que también tiene esta posición absolutamente antibelicista, antiguerra, que es pues obviamente muchas personas japonesas y sobre todo las personas de la posguerra que habían vivido todo esto, los baby boomers o K-boomers, tenían este obvio terror, ¿no? Hacia pues todos los conflictos bélicos, porque esas madres pues no importa dónde vivas, no importa de qué color sea tu piel, no importa de todas esas cosas, si te llega una bomba, mi bro, ni siquiera aunque seas rubio y con ojos azules, esa madre no te va a matar, ¿no? Por eso literalmente en Japón son los más baby boomers después de Nagasaki, después de Hiroshima, ¿no? Entonces todo eso queda bien codificado en 2 autores completamente diferentes, pero que son parte de este Japón posterior a la Segunda Guerra Mundial. También como Mishima, que ya tocamos mucho de ese punto en el episodio de escritores que atentaron contra su propia vida, el episodio 80 que ya está en el canal desde hace varias semanas. Pero lo fascinante de Zi-O es cómo Ito utiliza el sentido del olfato como protagonista del terror. Y esto va a ser muy importante para que entendamos realmente por qué Junji Ito de repente tiene esa sensibilidad de hacernos sentir así como que cosas ñañaras bien cabronas, no solamente sobre la piel, sino debajo de ella. El olor a putrefacción que desprenden los monstruosos peces mecánicos es un elemento central. Los protagonistas se ven constantemente abrumados por este hedor de la muerte, una sensación absolutamente asquerosa y penetrante que Ito consigue transmitir de tal manera que el lector de verdad casi puede imaginarlo. Hasta te da asco verlo. Un aroma fétido que se convierte en una presencia opresiva. Esta es una de las habilidades más sobresalientes de Ito. Trascender el medio visual del manga y de la narrativa y evocar el terror a través de los 5 sentidos. Aunque el manga es por naturaleza un arte visual, Ito logra diseñar atmósferas en las que el lector puede casi sentir, oler, degustar y oír el horror. En varios de sus relatos, el sonido es el origen de la amenaza. Uno de sus grandísimos ejemplos es Used Record o el disco maldito. Aquí es obviamente un disco de vinilo, un objeto aparentemente inofensivo que emite sonidos que desatan una verdadera pesadilla, haciendo que los personajes pierdan la cordura y se obsesionen de maneras macabras con el sonido que tiene grabado. Y eso guarda un paralelismo muy cabrón con, por ejemplo, las personas que ya hayan checado la literatura de H.P. Lovecraft, que realmente es una persona que de repente te da así como la receta mental de cómo sentirte de la chingada, pero realmente no te está diciendo por qué las cosas son como son, ¿no? Que a mí es algo que de repente me hace emputar, la verdad, porque lo estás leyendo y dices, cabrón, ¿por qué de repente las cosas no tienen forma? ¿Por qué las pinches emociones de repente son cosas inefables, lúgubres y que nunca las voy a descubrir, pero ya las estoy sintiendo? Y eso es algo que obviamente es una decisión totalmente estética, o al menos así yo lo entiendo, que es en la cuestión de Lovecraft, pero en el sentido de Junji Ito es muy cabrón verlo que él realmente lo refleja de una manera gráfica y eso es algo muy rescatable de Junji Ito, que no te deja en el aire simplemente así como de, igual y esto te puede llegar a dar miedo, sino como que te lo está enseñando, cabrón. Rip Lovecraft, te hubiera encantado Junji Ito. Pero que finalmente Lovecraft y también obviamente Edgar Allan Poe, un grandísimo referente también de la literatura del terror, Junji Ito también tiene esta gran posibilidad y que la hace totalmente real de hacerte sentir que una de las cosas más terroríficas es perder la cordura, ¿no? Es una cosa que de sobremanera explora en historias
como esta de Used Record, o que se le llama el disco maldito, porque realmente el hecho de pensar que tú tienes algún tipo de estabilidad mental, aunque sea pobre o lo que sea, de alguna manera sí, pues la tienes, ¿no? O sea, aunque te sientas triste, aunque incluso estés deprimido, no tienes esa sensación de que algo absolutamente existencial o algo que ni siquiera tiene nombre o no tiene forma, te puede llegar a aterrorizar de esa manera, y una de esas cosas es la locura que maneja Junjito, al menos en esta dimensión, ¿no? Y eso es algo muy, muy cabrón que a mí me gusta mucho rescatar de todas sus historias. En este caso, el ejemplo es Used Record. Es una de las recomendaciones de verdad directas de la casa, es una gran, gran historia. Y vamos a seguir checando otras más, porque mucho de esto, como ya les dije, tiene que ver con los sentidos, ¿no? En un caso, por ejemplo, el sentido del gusto. También, que es un canal que utiliza con muchísima efectividad Junji Ito. Por ejemplo, tenemos Splatter Film, que se llama en inglés, o aplastados. Hay que decir también en ese sentido de las traducciones, pues de repente hay como que algunas cosas que van, no van y todo eso, pero nos vamos a ir un poquito con los títulos en inglés. También los intentamos traducir, pero es para que tengan una mayor apertura de poder encontrarlos, porque casi todo está en inglés o en japonés, pero asumo que la gran mayoría de nosotros no habla japonés, ¿verdad? Ahora sí que, como diría Chalino Sánchez en el episodio que ya está en el canal, thank you very much. En Splatter Film, este es un manga donde una miel con un sabor exquisito e hipnótico hace perder la cabeza a quien los prueban. Y una vez más estamos hablando de la pérdida de la cordura. Pero también de alguna manera esta hace referencia a las adicciones más cotidianas que tenemos. Y por supuesto tiene su toque absolutamente siniestro, como no puede ser de otra manera con Junji Ito. En otra ocasión, por ejemplo, en Tomie, la misma historia de la que ya hemos hablado, ella es transformada en una especie de sake, que es una bebida alcohólica espirituosa del Japón. Exactamente. Como un whisky de allá, algo así. De arroz. Y los demás consumen esto, perpetuando la maldición de Tomie, que como ya podemos recordar, pues ella va y viene de la vida como se le antoja, ¿no? Sí, en ese sentido también sus partes, aunque sean diluidas en un sake, en una bebida así, se siguen reproduciendo, porque ella, la belleza de Tomi o de Tomie es la perpetua regeneración, monstruosa regeneración. Eso es magnífico, muy, muy, muy bueno personaje. Pero algo que se me olvidó comentar sobre Splatter Film, disculpen esta pendejada, pero algo muy muy importante de Splatter Film es que, aparte de que está de alguna manera poniendo sobre la mesa toda la cuestión de las adicciones y todo esto con esta miel que de repente es deliciosa, hipnótica y absolutamente exquisita, poco a poco nos empezamos a dar cuenta que las personas, como podrán ver aquí, explotan a la chingada, ¿no? Entonces él de alguna manera lo pone en ese sentido como de esa adicción, que de repente los personajes que están aquí en esta historia saben cuál va a ser su destino y sin embargo no pueden evitar seguir consumiendo esta miel tan deliciosa, ¿no? Que se puede ver en un sentido, por ejemplo, como la heroína, que estoy hablando obviamente de una superheroína, ¿no? De la DROGAS. Y en ese sentido me parece muy rescatable como Junji Ito, como ya les había dicho, tiene de repente tantas capas que algunas pues es como, pues simplemente los personajes están asustados y ya hay que asustarnos con ellos, pero en algunas situaciones llegan a ser críticas sociales incluso bastante fuertes como esta, porque al estar leyendo todo esto pues sí te puedes remitir mucho a que pues es una cuestión ficcional y lo que tú quieras, pero en algún momento sí llegas a pensar como de, creo que está hablando exactamente de las adicciones que tenemos como seres humanos. Y eso recuerda muchísimo, perdón por interrumpir, pero también es mi programa, el aspecto de Guillermo del Toro al decir una y otra vez, la fantasía, la ficción, estas películas de otras realidades no evaden la realidad que vivimos, la critican desde otras perspectivas, y Junji Ito en eso ha inspirado al mismísimo Guillermo del Toro, ¿no? Entonces, adelantándome un poquito en este caso específico y en general en todas sus ideas de mundos paralelos, de ciencia ficción, de fantasía, de obsesiones extraterrenales, como muchas de las cuestiones de Junji Ito, es una crítica indirecta a la realidad, como en este caso de la miel, que no es para nada algo que se consume de manera desesperada en Estados Unidos y que los vuelve zombies, por ejemplo. Pero hay que entender que este enfoque multisensorial es lo que hace que su terror sea tan envolvente. No solo vemos el horror, lo imaginamos con todos nuestros sentidos. Y eso intensifica la sensación y la vulnerabilidad y la repulsión que nos llegan a causar todas estas historias. Que bueno, para decirlo nada más que quede on the record, tiene más de 150 historias, entonces va a estar medio cabrón de aquí. Que ya me van a cerrar el metro, contarles todas, pero de alguna manera sí vamos a poder checar algunas que están muy buenas. Horror Surround. Pero para seguir entendiendo un poco de cómo se va desarrollando realmente el estilo de Junji Ito, qué es lo que él está pensando cuando está haciendo todos estos mangas, hay que citar también sus grandísimas influencias. A lo largo de su carrera, Ito ha citado una amplia gama de influencias.
Además, obviamente, de su admiración por Kazuo Umezu, que es básicamente ahorita lo que vamos a llamar como su pinche dios, y Hideshi Ino, otro artista muy cabrón también del Japón, evidentemente. Él también reconoce a grandes personajes, todos casi japoneses, como Shigeru Mizuki, Shinichi Koga, que ya había mencionado, Yasutaka Tsutsi, Edogawa Ranpo, y todos estos obviamente son japoneses, pero entre sus influencias occidentales, que son un poquito a lo mejor más palpables para nosotros, evidentemente está H.P. Lovecraft. Y una referencia que también es un tanto desconocida, que a mí yo les comparto, que realmente me sorprendió muchísimo encontrar, fue las grandes ilustraciones de Harry Clarke, que es un grandísimo ilustrador que trabajó en las profundas letras nocturnas de Edgar Allan Poe. De la Ribera Plutónica. De la noche de la Ribera Plutónica. Y justamente para mí es algo muy importante, porque obviamente Edgar Allan Poe es un referente no nada más para Junji Ito, sino para cualquier persona que lea terror o que quiera sentir un poquito de ñáñaras. Te va a ir un poquito por leer, releer y entender a Edgar Allan Poe, que es uno de los grandes maestros, también un poquito alcohólicos, pero... Dipsómano, no alcohólico. Dipsómano. Que obviamente es una gran referencia para nosotros aquí en Occidente, y que pues de alguna manera sí es una mente que pues estaba tan perturbada que pues básicamente inventó, ¿no? También una forma de ver la realidad de una manera súper sombría, ¿no? Ya viene en camino Edgar Allan Poe, poco a poco va llegando, lo estamos Pero déjenlo invocando en los comentarios en la también. Ouija, pero necesitamos que lo pongan en los comentarios para que innove más, reviva más para su propio episodio. Y como un pequeño paréntesis, muchas de las cosas que él hizo, las hizo evidentemente para uno de los grandes libros de Edgar Allan Poe, que se llama Tales of Mystery and Imagination, que aquí les traigo una grandísima ilustración de una de las portadas que se tiene de Harry Clarke. Él también les recomiendo muchísimo que se metan en su universo gráfico. Creo que es una referencia más allá de, yo diría ya siendo un poquito más valiente, todos estos referentes que ya citamos del gran Japón, sí tienen mucho que ver con los movimientos, la narrativa y todo esto, pero Harry Clarke realmente le enseña cómo hacer estas líneas, esta forma de ashurado también que le llaman, ¿no? La forma en la que la oscuridad se contrapone con los blancos de las páginas. Aquí lo están viendo, realmente tiene muchísimo que ver con el estilo Junji Ito. Recordemos, y no es cuestión de ser originales o no, sino que simplemente esta gran conversación que se tiene del arte, ellos realmente la están llevando a cabo de una manera magistral. Harry Clarke con sus grandísimos trazos y Junji Ito tomando esos trazos de alguna manera, llevándolos también con esa sangre oriental y poniéndolas en historias absolutamente terribles, ¿no? Para decirlo rápido, ¿no? Pero para seguir hablando de esto ya de una manera un poco más profunda, la influencia de H.P. Lovecraft es particularmente evidente en obras como Uzumaki, de la cual ya hablamos, y también una que es súper recomendadísima, que se llama Hail Star Remina, donde el horror cósmico y la insignificancia del ser humano ante fuerzas incomprensibles son temas centrales. Y esto básicamente, lo que acabo de decir, podría aplicar para H.P. Lovecraft y podría aplicar para Hail Star Remina de Junji Ito. Porque algo que es absolutamente chingón de Junji Ito, como ya les había dicho, es que su terror es multidimensional. Hay veces donde es body horror, no tiene que ver con cómo el cuerpo de repente se va modificando, ¿no? Como una de estas historias donde un carnal está como, parece que está adicto a tomar pinche aceite de comer, güey, y al final de cuentas su papá lo termina cocinando para que la gente lo coma en su lugar de barbacoa. Y algo parecido a los cuentos de hadas, pero en su versión original, ¿no? Donde los castigos tienen que ver justamente con esos vicios de los personajes, pero de una manera completamente, sí, hay que decirlo así, japonesa, con esa visión completamente retorcida de Junji Ito en específico. Entonces, imperdibles en toda esa relación, como dices, multidimensional. Mi comentario aquí lo cierro, que es multidimensional incluso de otras dimensiones, como en este caso que estamos viendo, ¿no? Que se parece mucho a Lovecraft. De Hail Star Remina, ¿no? Que aquí de alguna manera pues es como para pronto, para que se queden así como de qué chingada madre se estaba pensando Junji Ito cuando escribió esto. Es un planeta que se empieza a comer otros planetas y a final de cuentas pues va a llegar a la Tierra, ¿no? Pero todo este viaje en lo que ellos están viendo cómo se acerca es absolutamente terrorífico. Junji Ito también ha mencionado su admiración por el trabajo del director, como no, chingada madre mexicano, un caón de verdad, Guillermo del Toro, de quien por supuesto ya pueden ir a checar el capítulo completo que le dedicamos también de mano del grandísimo Más o Menos, que nos contó toda la pinche historia desde que nació básicamente hasta que llegó a los grandísimos altares de la fama en Hollywood, y que de hecho también pues últimamente ya ha estrenado su película Frankenstein, que le debemos una revisión, pero aquí seguimos activos también con Guillermo del Toro. Si ven ese episodio pues llegamos hasta justo antes de que lo estrenaran, entonces toca hacer una revisión. Estén al pendiente de las minisecciones porque seguramente hablaremos de eso en el futuro. Pero también una de las grandes
referencias que también tenemos aquí a bien haber contado en Radio Locura es el grandísimo H.R. Giger. La influencia de Giger es especialmente visible en Junji Ito, en sus representaciones de lo biomecánico, que si ya ven ese episodio se darán cuenta que él básicamente inaugura todo esto. H.R. Giger empieza a inaugurar todo este pensamiento de lo biomecánico, de cómo podría ser realmente un alienígena de cierta manera. Obviamente fue el artista predilecto para poder representar al grandísimo alien, ¿no? Que fue ya, digo, muchas personas tal vez no la han visto, pero fue una película absolutamente grandísima en su momento y que pues forma parte básicamente de la cultura popular, ¿no? Así que no se lo pierdan, el episodio de Giger ya está desde hace varios meses en el canal. Uno donde de verdad vemos las entrañas de afuera, lo de afuera adentro. Eso es un golpetazo durísimo para nuestra propia concepción de lo que significa ser humano o estar vivos de alguna manera. Pero no solamente hablando de sus grandes referencias externas, sino también internas, nos podemos dar cuenta que Junji Ito, a pesar de haberse subido en los hombros de estos gigantes, ¿no? Como diría Isaac Newton, sus miedos personales, sus malditos miedos personales, maldito Estado de Israel. La muerte, la guerra, los insectos y la sensación de ser observado son también una fuente constante de inspiración para Junji Ito. Su arte es una manifestación de la mente que se vuelve realidad a través del terror corporal. Y ahora sí, es cuando podemos hablar, al menos, no diría el top 5 de historias cabronas de Junji Ito, pero sí algunas muy recomendadas y revisables. Y sobre todo que también les digo, en este momento a mí no me gusta tanto estar dándole publicidad a Netflix, pero la verdad es que checando toda la información acerca de Junji Ito, ya les había dicho, hay un gran problema en cómo adaptar todas estas mangas que él está haciendo, que son absolutamente cabronas en un sentido gráfico, cómo llevarlos a los fotogramas que se mueven, ¿no? A las cosas que respiran en la pantalla. Eso es realmente de repente algo muy complicado de hacer, no nada más con Junji Ito, sino en cualquier adaptación, pero especialmente con Junji Ito, que es una persona que ya veremos en su proceso creativo, que es absolutamente clavado en cómo hacer que una cosa realmente te haga sentir verdadero terror, ¿no? Entonces llevarlo a la pantalla donde las cosas se están moviendo todo el tiempo. Hay algunos que dicen, no, pues está chido. De repente el primer capítulo de la serie está bien chingón y a partir de entonces ya es una completa basura. Pero al menos estas que les voy a contar están, sí, disponibles en Netflix y ahí lo pueden checar en la colección de historias que está disponible ahora mismo en Netflix. Una de sus grandes historias, que no nada más está representada ahí, sino obviamente todo esto viene de sus mangas, es Hanging Balloons, que en su traducción son algo así como los globos colgantes o los globos asesinos o como lo quieran decir, pero es Hanging Balloons. Y esto de hanging pues tiene que ver con la cuerda que están viendo aquí, que son realmente como globos aerostáticos, parecieran algo así, que de repente no tiene mucha lógica, pero pues básicamente son globos aerostáticos o simplemente globos que tienen esta cuerda, que ustedes tal vez se den una gran idea de por qué chingada madre está ahí, porque ahí como que tiene o resembla un poquito eso de que te lo puedas poner en el cuello y de repente dejar de respirar. Es un poquito de lo que se trata esta historia. Es una historia absolutamente terrorífica en el sentido psicológico, porque pues empezamos a ver, ¿no?, como todos los protagonistas, a partir de la muerte de un güey, un carnal, realmente lo pueden profundizar mucho más ahí, pero el punto aquí es cómo todo esto se convierte en un terror, porque de repente la ciudad está plagada de globos que tienen la misma cara de la persona a la que de alguna manera están todo el tiempo intentando llegar para colgarlas de esa cuerda que está colgando del mismo pinche globo, ¿no? Es una historia que realmente, como ya les había dicho, no tiene una explicación como tal. O sea, tú no te pones a pensar como de, oye, qué chingada madres hacen los pinches globos ahí, ¿no? Sino que te pones a pensar realmente cosas más profundas, que para mí eso es las cosas que de repente te retuercen bien cabrón de Junji Ito. Porque a pesar de que no tenga una lógica de verdad, una lógica que digas, bueno, pues sí, obviamente, si tú plantas un globo abajo de un limón, pues obviamente va a salir un pinche globo aerostático con una soga, ¿no? O sea, esas cosas realmente no te caben en la cabeza. Sin embargo, cuando tú estás viendo toda esta historia, dices, bueno, me vale madre de dónde vinieron, por qué están aquí, y ya viste lo que están haciendo. Y esos son realmente los terrores muy cabrones que este güey explora en eso. Hanging Balloons para mí es una de las grandes entradas para Junji Ito, porque ahí nos está presentando cómo esta realidad, ¿no?, de repente se empieza a volver un realismo mágico, ¿no? Y en ese sentido pues se convierte en algo absolutamente aterrador, porque a pesar de que pareciera algo totalmente imposible, se convierte en algo absolutamente inevitable, y ahí se los dejo. Otra gran historia también para mí, para poder entrar a todo el universo de Junji Ito, y que creo que esta es un poquito más reflexiva en ese sentido. Siempre va a tener esta cuestión de ficción, pero aquí está La ciudad de las tumbas. Es una historia que empieza con dos hermanos que van llegando a una ciudad para visitar a una persona y terminan atropellando a una jovencita.
Estos güeyes se terminan dando cuenta ipso facto que ella ya no tiene vida, entonces la meten en la cajuela y dicen, pues chingue su madre, ya nos vamos a hacer nuestra vida, vamos a llegar a este lugar, vamos a comer y vamos a tomar sake y nos vamos a la chingada a enterrar este cuerpo, ¿no? Y de repente empiezan a pasar muchas cosas porque se empiezan a dar cuenta que en medio de la calle empiezan a ver tumbas, empiezan a ver lápidas, y de hecho chocan con ella y los lugareños le dicen así como de, pues qué pendejo, nunca habías pasado por aquí hay un chingo de lápidas, estúpido. Y ellos, con el pasar de toda la narración de la historia, se empiezan a dar cuenta que simplemente las personas o seres vivos que se mueren empiezan a erigir de una manera sobrenatural una lápida encima de sus cuerpos. Sí, ellos son la semilla de su propia Exacto. tumba en ese sentido. Y creo que es muy significativo que juega con los símbolos, Junjito. Más allá de buscar una lógica realista, empática con el mundo que vivimos a diario, es un simbolismo constante de relaciones que no esperas, pero que si te detienes un momento a observarlas detenidamente, encuentras la correlación. Cada uno de nosotros y cada una de nosotras se lleva a la tumba por dentro de nosotros mismos, nosotras mismas. De manera simbólica, Junjito lo hace claro en una historia, como en este caso o en la anterior, para decir un comentario rápido paralelo, es lo mismo, de que nuestra propia cabeza es la que nos mantiene vivos, pero también que nos puede arrebatar la propia vida, ¿no? Por esa desconexión al momento de la asfixia y demás, cuestiones de cómo acaban la vida de los personajes. Entonces, lo simbólico está jugando sus cartas, o en esos campos está jugando sus tumbas, para que quede claro la relación que llevamos dentro de nosotros de nuestra propia tumba. Y lo importante de esta historia es realmente, como ya les había dicho, esta multidimensionalidad. Esta sí es una de esas historias que tienen una grandísima profundidad en un sentido quizás filosófico, porque nos empezamos a dar cuenta de que realmente no tiene tanto que ver con el terror de que haya tumbas. Eso realmente pues pareciera ser algo absolutamente natural dentro de esta ciudad. Lo realmente aterrador es que ellos cargan con esa culpa de haber matado a esta persona, que pues no por spoilerles toda la pinche historia, pero realmente esta persona es alguien importante que empiezan a buscar dentro de la ciudad cuando ellos están aquí. Entonces ellos saben que tienen el cuerpo ahí atrás y de repente les dicen como, no, y qué bueno que no han movido el cuerpo, porque si lo mueven de repente como que empiezan a pasar cosas extrañas. A estos güeyes les empieza a carcomer absoluta culpa culera, y eso es una de las cosas que, más allá del terror que realmente te infunde por todas estas cosas sobrenaturales que están ocurriendo, realmente te hacen pensar por qué yo de repente cuando hago algo malo, cuando he hecho algo absolutamente terrible, me empiezo a sentir como que todas esas cosas empiezan a oprimirme dentro del pecho y obviamente también del mundo externo, ¿no? Esta es una historia que es un absoluto ejemplo de cómo la culpabilidad de repente te puede llegar a carcomer hasta literalmente llevarte a la locura, y de una manera no tan figurada llevarte a tener el mismo final. Ahora sí que sé lo que hicieron la tumba pasada. Y rápidamente, otra de las historias que es muy recomendable, que de alguna manera es bastante potente, porque en esta historia realmente el terror es absolutamente psicológico. Aquí es una grandísima muestra de cómo él no necesita de estas cosas cósmicas y de repente que no tienen una explicación real, sino que se está metiendo con el grado más humano de la humillación, la culpabilidad y también el bullying de cierto sentido, ¿no? Esa historia se llama Abuso y tiene que ver con una niña que de repente pues empieza a tener como que estas cosquillitas muy ricas, ¿no? Por estar molestando a un niñito que acaba de conocer, y pues básicamente en una cuestión de días o de unos meses que no se especifica, pues le hace la vida imposible a este pinche morrito, que la neta pues cuando lo estás viendo dices, ya que se acabe este pedo, porque la neta se está pasando de verga esta niña, ¿no? Lo importante de toda esta historia es que se convierte en una historia de venganza de una manera pues con un plot twist que la verdad es que sí te deja de repente con el ojo bien cuadrado, igual que el culo, porque pensé que iba a poder evitar decir cosas obscenas, pero pues no salió. Y de repente se empieza a dar cuenta de que todas estas cosas que le están ocurriendo ya en su tiempo presente, porque ella cuenta todo este abuso que le hace a este niño, se lo cuenta al que en ese momento es su prometido, con quien se va a casar, y le dice como de, estoy contando todo esto porque la neta como que pues pareciera ser, ¿no? Que se lo está confesando para que yo quiero que tú me conozcas básicamente desde la raíz, ¿no? Desde las cosas malas que he hecho, y a final de cuentas se termina dando este plot twist de que se lo está contando simplemente porque le está diciendo, bye, vete a la chingada porque me voy a ir con ese niño que yo molestaba. Y lo cabrón de todo esto es que no solamente es ese plot twist, sino que de repente viene otro plot twist donde este niño que se llama Nao, descubrimos dentro de toda esta narrativa que todo esto lo hace para tomar venganza de ella, ¿no?
y la deja embarazada, la deja con un hijo y la abandona para siempre. Y de una manera en la que ella tiene que cargar con un hijo que es absolutamente la misma figura que tenía Nao cuando era chiquito. Entonces ella, ya siendo madre, está siendo madre de aquel niño que parece ese niño que molestaba. Y esto la lleva obviamente a una espiral de locura, mis brothers, que te vas a cagar. Porque pues termina de alguna manera intentando confundirlo con el niño que estaba molestando en ese momento, que era Nao, el que la dejó embarazada, digamos. Y en ese sentido pues empieza a tomar represalias con el mismo niño que nació de su vientre, como si fuera ese niño que quiere molestar. Y la mamá pues a final de cuentas termina estando absolutamente loca. No les voy a spoilear esa parte porque realmente ya es básicamente ya el último minuto de todo eso, pero pueden ver esta imagen donde ella se ve realmente ya muy afectada por esa pinche locura, y es una gran pista para saber cómo es que termina esta historia. Pero otra de las grandes historias donde realmente sí ya está poniendo de manifiesto estas cosas de repente sobrenaturales que no tienen ningún tipo de sentido, pero te llegan a aterrar bien cabrón, está The Fissures, o lo que se le llama en español, las fallas de mi garganta. Y básicamente en esto lo que quiero destacar, para no profundizar demasiado, porque realmente es una historia también muy profunda, es que así como lo están viendo en la ilustración, de repente todos se encuentran en una montaña, orificios que tienen exactamente la misma forma de seres humanos. Y por una u otra razón, ya saben que la gente de repente es curiosa, que les gusta meter el dedo así como Tomás en la herida de Jesucristo y ese tipo de cosas que son muy... de gente incrédula. Que son de gente incrédula. Dicen, a ver, ¿qué pedo? Y si yo encuentro el orificio que me queda exactamente a mí y me meto, pues a ver qué pasa. Y pues bueno, básicamente la gente se empieza a meter en esos orificios, aunque saben de facto que la gente que ha entrado ahí nunca ha salido. El punto aquí es que obviamente se va a desarrollar toda la historia, pero pues para spoileárselas así rapidísimo, obviamente pasan muchas cosas entre medio, pero a final de cuentas todos logran ver que a través de todos estos orificios, del otro lado de esa montaña hay formas ya muy extrañas que no parecen absolutamente humanas, ya parecen unas cosas monstruosas. Y sí, como podríamos imaginarlo, las personas entran por ese orificio, empiezan, si tienes claustrofobia, esta madre te va a llevar pero a la locura, porque pues empiezas a pasar básicamente por una caverna que tiene solamente la forma que tiene tu cuerpo humano, y cada vez se va deformando y haciendo de una manera monstruosa en una absoluta bestia que empieza también a aterrorizar a toda esta gente de este pueblo. Esto para mí es realmente una verdadera masterclass de cómo hacer que algo que de repente ni siquiera te hubieras imaginado como un orificio que tiene una forma humana se convierte en algo que causa un absoluto terror. Pero para mí una de las cosas más destacables de esta historia es que te hace ver cómo esa curiosidad por lo desconocido te puede llevar a un final absolutamente aterrador, pero que es algo totalmente inevitable. Y eso es algo que para mí es uno de los grandes manifiestos de Junji Ito en la cuestión del terror. Las cosas que de repente parecen ser absolutamente horroríficas son absolutamente inevitables también. Y eso me lleva a una recomendación rapidísima. Hay un poema de Piedad Bonet que se llama En el borde. Y el primer verso dice así, para que se les antoje. Lo voy a dejar con todo gusto en la descripción para que ustedes se den este viaje paralelo que dice: lo terrible es el borde, no el abismo. Y en esta cuestión de Junji Ito se ve muy claro esto de bordear, las cuestiones de los orificios, ¿no? Estar en la periferia es lo terrible y no precisamente siempre el abismo, no el lugar donde caes absolutamente, sino donde encajas o estás bordeando tu propia sensibilidad. Y como última recomendación desde Radio Locura, vamos a hablar de una de las grandes historias de Junji Ito, quizás una de las más conocidas, que se llama Las capas del terror. En Las capas del terror básicamente no los voy a contar todo porque realmente hay muchos resúmenes en todos los lugares. Yo de verdad les insisto que vayan y lo experimenten por ustedes mismos, pero básicamente aquí en Las capas del terror vamos a encontrar a una familia que tiene una especie de maldición de encontrar, como en Shrek, muchas capas dentro de sí mismas. La forma en la que se dan cuenta de esto es mediante un accidente de automóvil donde una de las hermanas de esta familia se le cercena la cara, literalmente se le corta así como con una señalética de velocidad de estas madres que están en la carretera, y su cara literalmente se ve que queda colgando. Cuando llega al hospital se dan cuenta de que pues no es que se le vea el cerebro, no es que se le vean realmente el cráneo, los músculos, sino que tiene una cara debajo de esa cara. Y poco a poco se empieza a develar todo este pedo de que ella realmente está hecha de capas, como ya los dije, como en Shrek. Y esto dices, bueno, pues si lo estás contando como de Shrek, pues es una absoluta estupidez y seguramente no me va a dar miedo, ¿no? Pero estás demasiado equivocado.
porque en las capas del terror se empieza a notar poco a poco, no nada más esta cosa obviamente sobrenatural de que no tiene ni siquiera órganos, sino que simplemente tiene capas y capas y capas como un árbol, por ejemplo, ¿no? Como sabemos que cada árbol, o para la gente que no lo sepa, muchos de los árboles cada año pues van haciendo estos anillos porque pues van haciendo su corteza, ¿no? Entonces básicamente es lo que estamos viendo también aquí en la pantalla. Pero versión humana en eso. Pero en versión humana, ¿no? Y lo cabrón de todo esto es que a final de cuentas termina haciendo que la mamá, que está obsesionada en un vuelco absolutamente edípico, ¿no? De su hija, que quiere que tenga básicamente 2 años, ¿no? Ella está obsesionada con que su hija sea siempre chiquita, siempre tierna, siempre hermosa, siempre una bebé. Obviamente está hablando de la hija, que es la que pierde la cara en ese sentido, no de la otra, que por otro lado pues es relegada, ¿no? Así como nos vales madre, ¿no? En ese sentido. Sí. Y digo, les estoy dando un resumen, a lo mejor el resumen más culero que van a escuchar de su vida, de las capas del terror. Pero aquí lo importante es realmente recordar por qué Junji Ito es un maestro del horror, y en este sentido es porque aquí, en la escena final, que de hecho ahí se los voy a compartir, en las adaptaciones que están animadas no se ve el final exacto que tiene en los mangas, ¿no? Como muchas veces ya suena uno muy otaku así, pero realmente es así, porque en los mangas terminan de alguna manera también representando la destrucción del cuerpo, el alma y el espíritu, cada quien en una sección, ¿no? Es decir, la hija que está hecha de capas termina siendo pues pelada literalmente como una cebolla por su madre. ¿Por qué? Porque escucha la voz de esa bebé hermosa que ella está esperando de 2 años, que le dice: mamá, sácame de aquí, mamá, te amo. Y la señora así como: oh, sí, no mames, tenemos que sacar a esta pinche niña de acá. Y entonces empieza literalmente a pelar a su hija de 30 y tantos años, 20 y tantos años, y quiere encontrar a esa bebé, ¿no? Quiere realmente volver a experimentar el cargar a esa bebé. Y lo más terrorífico de todo eso es que esta pequeña bebecita termina siendo una forma alargada de un bebé de 2 años, porque pues obviamente su cuerpo se ha ido modificando con todo esto. Es algo que para mí es de repente muy difícil realmente de poder procesar en un sentido como de lógica, pero absolutamente por eso es que termina siendo algo terrorífico, ¿no? Porque te das cuenta de que las cosas que te presenta Junji Ito no tienen que ver realmente con la realidad, sino que tienen que ver con una realidad psicológica que están viviendo los personajes, y que en ese momento no nada más es la cuestión de cómo esto nos va a dar miedo o algo así, sino que es totalmente real materialmente para ellos, ¿no? Para esta bebé, que de repente es una bebé como de 1,70 m, 1,60 m, pues obviamente ya parece más un pinche espagueti, ¿no? Que un verdadero una especie bebé, de ¿no? momia en eso. Eso es lo horrorífico de eso, porque te das cuenta que ya no hay vuelta atrás. Esa bebé que ya fue pelada, pues ya es una bebé que tiene 2 años, pero que ya está muy alargada, que parece un espagueti. Y dices, ¿cómo realmente va a regresar a la normalidad ahora, no? Y pues la verdad es que ya no tiene forma de regresar. La mamá se vuelve loca y dice: pues seguramente yo tengo la misma maldición. Y se arranca la cara en una desesperada forma de también regresar a esa persona que también parió ese bebé. Son un chingo de pendejadas. A final de cuentas, el gran final que les puedo contar ahorita, que probablemente no van a ver en las cuestiones adaptadas a la animación, es que ellas 3 terminan absolutamente en un estado muy, muy, muy deplorable, tanto mental como espiritual como corporal. Y ese último dibujo que tiene las capas de terror en el manga es algo que para mí es algo absolutamente aterrador e irrepetible, y que pues por supuesto también en la cuestión animada pues no lo respetaron de cierta manera. Así es que es algo que yo les recomiendo, sobre todo las capas del terror, porque es una de las historias más importantes y representativas de Junji Ito. Les recomiendo de verdad que vayan a ver el manga. Ninguno de ellos es demasiado largo, entonces creo que es una muy muy buena entrada para que ustedes ya se den una idea de qué es lo que van a encontrar en todo este universo aterrador. Finalmente es la historia de no se puede volver al pasado por más que los espacios o los cuerpos sean los mismos aparentemente, ¿no? En esa dialéctica de que yo soy el mismo más o menos de cuando tenía 10 años, pero si intentara volver allá, la tierra ya se movió, todo ya cambió, México ya no es lo mismo, maldita sea Estados Unidos, todo esto, las guerras y demás, todo eso. Y maldito sea el Estado de Israel. Ya no puedo volver atrás, ni nadie puede volver atrás, como dice aquel meme medio nostálgico, que es: si pudieras volver atrás en esa cuestión nostálgica de que quieres visitar el 2013, el 2008, cualquier año previo del que está sucediendo ahora, felicidades, te vas a encontrar que no hay nadie ahí. Entonces, en esa realidad posible se ve codificado esto de las capas del terror de Junji Ito, y que por cierto, quizás aquí me adelante y tengo que decir que es el top 1 de las mejores partes del manga, no del anime, de Junji Ito. Pero ahora sí vamos a lo que realmente los artistas están así como de: güey, ¿en qué momento me vas a contar cómo chingada madre Junji Ito hace sus cosas? Y aquí tienen el proceso creativo.
Su proceso creativo es un método estructurado que va desde la idea inicial hasta el arte finalizado, como es natural con cualquier tipo de obra. Pero todo realmente comienza con una idea, un concepto o una imagen aterradora que le surge en la mente. Una vez tiene esta idea inicial, este gran maestro del terror, Junji Ito, escribe apuntes y borradores en una vieja máquina de escribir, organizando sus pensamientos y dándole forma narrativa a la historia. Hasta aquí, todo pareciera ser normal. Cuando tiene una noción más clara de la trama y los personajes, imagina sus personalidades, sus motivaciones, su pasado, y eso obviamente los dota de muchísima profundidad. Con estos elementos ya muy definidos, les está dando literalmente la receta que utiliza Junji Ito para hacer todas estas historias macabras. Él elabora un guión clásico, muy parecido a los guiones cinematográficos, estructurando la historia en escenas y diálogos. El siguiente paso es la creación de bocetos del guión gráfico, conocidos como name en japonés, que realiza él a mano completamente alzada. Estas son versiones esquemáticas de las páginas, donde define la composición de las viñetas, la posición de los personajes y los diálogos, y luego esto lo pasa a computadora, muy a pesar de Junji Ito, porque obviamente a este güey también lo apuran, igual que tu jefe en el trabajo, y le dicen, a ver cabrón, ya necesito esa pinche historia, si no, no voy a hacer dinero. Y Junji Ito dijo, pues no hay otra forma de hacerlo más que por computadora, y pues lo termina haciendo de esa manera. Pero sí quiero decir que a él no le gusta eso porque él prefiere esa textura del papel. Su rutina diaria es la de un verdadero profesional dedicado. Se despierta a las 9 de la mañana y se acuesta alrededor de las 2 de la madrugada, manteniendo un horario de trabajo riguroso. Su trabajo pero tan minucioso, a veces consta de llevarse alrededor de 9 horas en promedio por cada página que ilustra, y quiero que tomen en cuenta que en promedio, más o menos de todas estas historias de las que hemos hablado, estas historias se reflejan en al menos más de 30 páginas. Entonces, más o menos en un promedio ya muy hecho a bote pronto, él se lleva en hacer una historia alrededor de mes y medio o 6 semanas, desde que empieza con la idea hasta que termina el último trazo. Y obviamente esto es trabajando de las 9 de la mañana a las 2 de la mañana del otro día. Y eso para mí es algo que de alguna manera me reconforta, porque dentro de toda esta oleada de arte contemporáneo, que de repente es todo ready-made, también vayan a ver nuestro episodio acerca de Marcel Duchamp, que fue el grandísimo hijo de su chingada madre que empezó todo esto, pero que pues realmente sus conceptos son bastante buenos e interesantes. Junji Ito realmente en ese sentido personifica este artista que está tan comprometido con su arte, que está dispuesto a poner las horas que sean necesarias, la carga emocional que sea necesaria para llevar a cabo unas historias que realmente te cagas, chaval. Que en eso se parece muchísimo también a uno de los artistas más representativos del Japón clásico, que es Hokusai o Okusai, que ya tiene su episodio en el canal desde hace varias semanas también, por supuesto que sí, que es también un gran maestro de todas las personas que están en Japón, ¿no? Después de que él hace todas sus tomas del Monte Fuji y todas esas cuestiones de la gran ola, ustedes pueden profundizarlo ahí. Si ustedes no lo han visto, háganlo por favor. Es uno de los grandes episodios del Japón que tenemos junto con el de Ghibli. Ya estamos completando una trilogía ahora con el mismo Junji Ito. Y una de las cosas que realmente me gustaría rescatar de Junji Ito es que también no hay que romantizar el sentido de pues, ser un maldito obsesivo, porque en ese sentido Junji Ito sufre de lumbalgia, que es un dolor crónico que tiene en la parte baja de la espalda por estar dibujando tantas pinches horas en ese pedo, y que también tiene una afección que pues de alguna manera es benigna, digamos, pero se le hinchan, digamos, las articulaciones de la mano, o bueno, las tiene hinchadas más bien, y en ese sentido él es muy único porque aparte de que tiene estas manos, digamos, un poquito deformes, que de hecho yo también me di cuenta leyendo ese pedo que yo también lo tengo un poco, pero no es porque dibuje demasiado, es porque soy más huevón que Junji Ito. Pero Junji Ito lo que tiene, aparte de que tiene sus dedos deformes por esta afección que les estoy diciendo, es que él también tiene un pulgar extraordinariamente largo. Y esa forma en la que él hace los trazos, y de hecho pueden encontrar videos, de hecho les dejaremos un video aquí en la descripción, sobre cómo él está haciendo su proceso creativo. Y de alguna manera se puede notar que literalmente agarra la pluma de una manera muy extraña, ¿no? Entonces eso también tiene que ver mucho con la huella gráfica que él está dejando también en el mundo, porque todas las historias que aparte vienen de una mente bastante perturbada y oscura en ese sentido, también vienen de unas manos bastante especiales en ese sentido, ¿no? Entonces para mí es una cuestión de invitación también a que la gente piense que tenemos muchas posibilidades de tener cuerpos, ¿no? Habrá también incluso guitarristas que solamente tienen una mano, hay gente que solamente tiene un ojo,
Hay gente que tiene capacidades diferentes y en algún sentido también incapacidades mentales, corporales y todo eso, y eso también hay que respetarlo, no solamente en el sentido de que, no, pues vamos a vivir todos en un mundo bonito y todo eso, que parece que ya se está yendo a la verga porque la pinche derecha ya está agarrando absolutamente todos los campos de la realidad, pero en ese sentido, realmente creo que no nada más es eso, sino también tomar en cuenta que esas habilidades especiales, estas manos deformes de Junji Ito, estos dolores que él tiene, también se pueden llegar a sublimar en obras de arte absolutamente chingonas que, de alguna manera, si lo quieres ver más trascendental, el dolor del cuerpo no define exactamente lo que se está viviendo en ese momento, sino que está trazando también la trascendencia de las obras que estás creando a través de él, ¿no? Y eso a mí me parece muy, muy rescatable de Junji Ito, que a final de cuentas, él teniendo todas estas afecciones que les estoy diciendo, pues acaba de hacer todas las cosas que les acabo de contar, ¿no? Y eso me parece absolutamente chingón de él, no nada más en el sentido de que su mente es muy poderosa, sino que también su cuerpo, a pesar de estas, digamos, deformidades o cosas que pueden llegar a ser incómodas o simplemente extraordinarias, también lo ayudan a ser absolutamente único. Mis dedos, mis dibujos. Y una de las cosas que quisiera destacar por último es un tema que tocamos en el episodio de los escritores suicidas, acerca de uno de ellos que se llama Osamu Dazai. Osamu Dazai es una persona que pues sí tenía algunas tendencias un poquito macabras, ¿no? Sobre sí mismo y sobre el mundo, y que termina escribiendo uno de los libros que probablemente es de los libros, no diría el más, pero sí probablemente de los más desgarradores que puedas llegar a leer en tu vida, que se llama No Longer Human en inglés, o que se traduce como Indigno de ser humano, indigno de ser hombre, o simplemente pues qué pinches chingados que se tiene que hacer aquí para poder ganarse la vida, ¿no? Y de alguna manera en unas traducciones, digamos, improvisadas al momento. De locura a lo idiota, a lo estúpido. Ideas idiotas para gente inteligente. O al revés. Aquí en Indigno de ser humano es ya realmente un libro que está profanado, no solamente porque las historias de ahí están bastante fuertes, en un sentido de que se habla de violencia de todo sentido, y cuando digo de todo sentido es de todo sentido. También tomando en cuenta que su autor, junto con su pareja, terminan quitándose la vida de manera voluntaria en un cuerpo de agua, se terminan ahogando. Entonces todo esto ya de por sí está profanado. Pero dentro de la historia hay toda una cuestión de que el protagonista es un artista que está intentando también encontrar la forma en la que uno puede llegar a ser humano, en la que se puede ganar esa humanidad, y tristemente él no la encuentra nunca, ¿no? En esta historia realmente podría decir de una manera atrevida que Junji Ito, no a lo mejor al 100%, pero él se ve totalmente reflejado dentro de este personaje, y sí, él hace una adaptación de este grandísimo libro y este gran manga de No Longer Human que se llama para Junji Ito. Es una de las grandes representaciones de cómo Junji Ito toma uno de los grandes autores del Japón, que son considerados como malditos, y lo pone dentro de un contexto en el que todas estas cosas que ya les he contado del terror, del horror, del body horror que él está manejando, se llevan de verdad a un siguiente nivel, porque esta historia de por sí ya nada más sin ilustrarla está muy cabrona, y Junji Ito hace un trabajo excelente en ilustrar y también llevar una narrativa que de alguna manera es un poquito alternativa, pero de cualquier manera las dos obras son absolutamente geniales y es algo que creo que es bastante importante recuperar. Ahora sí que para más placer vayan a ver nuestro episodio de Los Escritores Suicidas, donde hablamos a profundidad un poco más de esta historia de Osamu Dazai, uno también de los grandísimos autores malditos y macabros del Japón. Y ciertamente puntos que se tienen que recuperar desde mi perspectiva generales con respecto a Junji Ito es esta otra visión completamente extraordinaria a los ojos de personas que vivimos en lo que se llama Occidente, lo que sea que eso signifique, es decir, personas que no son japonesas ni de China o de Corea. Vemos su arte como algo exótico en ciertos sentidos, pero en muchas cosas está tocando a la profundidad más potente de la condición humana, aunque los personajes estén con capacidades más allá de lo humano. En todo eso creo que refrenda muy bien las posibilidades del Japón como expresividad auténtica, localizada y sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Este episodio no es para hablar de todos los estragos que causó este momento durísimo, doble momento durísimo de las bombas de Hiroshima y Nagasaki, por supuesto que no, pero eso es muy cierto, incluso en memes, ¿no? En representaciones de que cuánto daño les hizo a los japoneses esta destrucción estadounidense, claro, es muy cierta, ¿no? Toda esa concepción del honor, de la entrega absoluta al emperador, tiene
sus fantasmas, tiene esas cuestiones inconscientes que en el momento de ocupación estadounidense se quisieron echar debajo de la alfombra, debajo del tatami japonés, ¿no? Típico del lugar. Y ciertamente, como Freud también ya no los sugirió muy desde Occidente, pero esas cuestiones debajo del tapete que se quieren encerrar en el armario vuelven, salen y en momentos muy inesperados y en personajes muy inesperados, tanto como es el propio Junji Ito en su personalidad con una mente que sublima, también en sus propios personajes que a lo mejor no subliman, pero sí llevan, eso es muy cierto, hasta las últimas consecuencias, su cautivación diabólica, obsesiones completamente desbordadas de la realidad, perturbando pueblos enteros, ¿no? Entonces creo que esto es muy importante, como lo vimos en los demás episodios que tenemos hasta el momento de artistas japoneses, que es Estudio Ghibli, toda esta cuestión del cine, ¿no? Desde esta perspectiva de la ternura violenta y de la violencia más tierna, y al mismo tiempo de Hokusai, que es el gran pintor también loco del Japón, ¿no? Obsesivo hasta el último momento. Entonces, toda esta parte del Japón, a nosotros, desde México, desde Hispanoamérica y no se diga desde Europa, es algo que siempre cautivará. Y eso es muy digno, eso es muy importante, porque el mestizaje de distintas perspectivas artísticas siempre debe de seguirse abrazando, conciliando, porque finalmente eso somos, ¿no? Aunque esté muy lejos de nosotros la isla de Japón, siguen siendo humanos, ¿no? Siguen siendo algo posible de la expresividad humana. Y si yo tengo que recordarles recomendaciones sobre Junji Ito, es que sí, por supuesto, visiten los animes, ¿no? Que está disponible tanto en Netflix como en Crunchyroll o en ciertas otras técnicas alternativas que nosotros no les podemos proporcionar. Creo que también podemos acercarnos con otras técnicas que tampoco podemos proporcionar por aquí, de acceso a el manga original, o por lo menos en algo así como PDF, ¿no? Entonces, estas oportunidades también de visitar las hojas literales, lo más cercano al papel, donde Junji Ito hace sus réplicas de sus historias, creo que es también muy interesante. En general, las cuestiones de las historietas, o del cómic, o del manga, específicamente japonés, creo que ya no tanto, pero mucho tiempo se ha echado a un lado, ¿no? Como un arte menor, algo así. Es una total estupidez pensarlo así, es una representación incluso más potente que muchas cuestiones completamente de arte, digamos, académico o bellas artes, porque el mundo ya es distinto, el mundo está completamente diverso, siempre lo ha estado, ahora lo tenemos aún más claro, no lo olvidemos, ¿no? Entonces, cuando vemos todas esas cuestiones de los formatos, de hasta dónde llega Junji Ito, que incluso hasta México, ¿no? Incluso hasta Estados Unidos, es muy claro que tenemos ahí un panorama inmenso de obsesiones, de desesperaciones, de degeneración, que nos puede hablar de lo que nosotros vivimos. Si en el caso, por ejemplo, de Uzumaki, las espirales son algo que consume, ¿qué significa la espiral para ti que nos estás viendo, ¿no? A lo mejor es algo tan normal, ¿no? Un rizo, un resorte, que no le has visto esa otra cara, ¿no? Esa otra manifestación posible. En eso también decir que comparte mucho de las obsesiones, pero llevadas a un estilo muy diferente de Jorge Luis Borges, por ejemplo, que también es argentino, es decir, latinoamericano, pero que tiene objetos que te vuelven loco, ¿no? Entonces, por ahí quizás si te gusta la literatura argentina, ¿no? Borges, Cortázar, encuentras ahí lazos que se combinan desde el propio Japón. E insisto que en otro personaje importantísimo, Tomi o Tomie, tenemos esta recreación que viene muy tangencialmente de la belleza. Espejito, espejito, ¿quién es la obsesión más bonita en ese sentido, ¿no? La cautivación más bonita en esta historia de Tomi o Tomie de el propio Junji Ito, ¿no? Que se remonta también, o desde mi lectura, a Oscar Wilde, ¿no? Que también busca esa belleza dandy, esa belleza superficial absoluta, de un retrato que conserva la juventud, y el que se queda en su propio cuerpo se contamina su alma de aquella persona que queda viva, aunque no envejece, ¿no? Eso de la replicación de la belleza nos lleva incluso a reflexionar, se me ocurre, en la replicación de las células, de qué significa la vida, de cómo funcionan las atracciones, los deseos, y llevan incluso a agredir a la persona amada, que no estamos promocionando aquí, al contrario, es una crítica absoluta a la que está haciendo Junji Ito, ¿no? Queda muy claro incluso desde los mitos griegos que la belleza puede volver loco y hacer la guerra más grande, como en Troya, ¿no? Por Helena en ese momento, gracias a que Afrodita hace su concurso y demás, ¿no? Entonces, esto de la belleza también es una historia por revisar siempre y otra vez, desde Junji Ito, y también, por supuesto, de ese personaje magnífico que es Tomi o Tomie, ¿no? De sus historias más base, absolutamente, de Junji Ito. Yo quiero recomendar una historia más, que es muy muy breve, donde básicamente él cuenta cómo a la hija de un matrimonio la encuentran convertida en una muñeca. Esta historia es básicamente Pinocho, pero al revés.
Y ese Pinocha. momento en el cual Panocha. reviertes la historia original de un niño de madera que quiere ser un niño de verdad a ser una niña de verdad que se vuelve una muñeca, es ya darle un giro al rizo, no una espiral más de Junjito. Muy recomendable, muy breve, y que creo que cuando ustedes ven las ilustraciones como esta que está apareciendo aquí, de esa Pinocha inversa, ¿no? De todo esto, sí te da para saber que no estás siempre pisando Tranquilo, güey. un piso completamente seguro cuando estás cerca de las reflexiones potentísimas de las historias y los dibujos, sobre todo de Junji Ito, ¿no? Entonces, esos son mis 3 comentarios. Lo que sea que ustedes puedan conseguir y hacer circular de Junji Ito, no pierdan esa oportunidad. Hay mucho de dónde escoger, la espiral es inmensa. Junji Ito, muchas gracias, y perfecto que te gustan los gatitos. En ese sentido, también tiene otra historia Con su esposa. donde tiene esa inmersión en la vida doméstica, donde los protagonistas aparecen junto a sus gatitos porque están recreando su vida cotidiana, ¿no? También tiene esa parte un poquito más linda, ¿no? Humorística, bonita. Un poquito más irónica, un poquito más sátira de la parte viva de lo cotidiano con los gatos, ¿no? Pinches gatitos nada más se la pasan mordiendo y la chingada. ¡Ay! Y hay que recordar, antes de pasar al final de todo este gran capítulo de Junji Ito, que tiene más de 150 historias. Entonces, realmente lo que hemos hecho aquí es simplemente rascar la superficie. De verdad, les recomiendo totalmente que nos metamos realmente todos, ¿no? Incluso hagamos un círculo de lectura sobre Junji Ito, porque realmente es un autor de esos que son inabarcables, inacabables, y que siempre vamos a encontrar algo nuevo dentro de toda su propuesta artística. Pero volvamos a ese túnel. Ese pasaje oscuro bajo la casa de la familia Ito, habitado por grillos araña y pesadillas infantiles. El lugar donde un niño de 5 años sentía que algo monstruoso lo esperaba en la penumbra. Ese túnel nunca desapareció. Está en cada página que Junji Ito ha dibujado, en cada espacio confinado, en cada momento de vulnerabilidad, en cada anticipación de encontrar algo que no debería estar ahí. Pero lo que cambió es que Ito aprendió a ser el arquitecto del túnel en lugar de su víctima. Aprendió a crear esos espacios de terror para otros, controlando cada aspecto de la experiencia, transformando su impotencia infantil en poder creativo, y al hacerlo, creó algo absolutamente extraordinario, un cuerpo de obra que permanecerá, que seguirá aterrorizando y fascinando a generaciones venideras, que seguirá explorando los rincones más oscuros de la experiencia humana con una honestidad brutal y una imaginación desbordante. Porque Junji Ito no solo ha creado historias de terror, ha construido un complejo e inolvidable ecosistema de pesadillas. Un universo paralelo donde las reglas de la realidad se retuercen de maneras imposibles, donde la belleza y el horror bailan juntos en un vals perturbador, donde lo cotidiano se convierte en extraordinario y lo extraordinario se siente terriblemente familiar. Es un universo que reconocemos porque habla de nuestros propios miedos, de nuestras propias vulnerabilidades, de esa sensación universal de estar a merced de fuerzas que no podemos controlar y no podemos comprender. Y es un universo que solo podría haber sido creado por alguien que una vez fue un niño asustado en un túnel oscuro, rodeado de grillos araña, imaginando monstruos en las sombras. Pero ese niño creció, se convirtió en dentista, se convirtió en artista, se convirtió en padre, se convirtió en maestro, pero nunca olvidó ese túnel. Junji Ito, el arquitecto de pesadillas, el maestro del horror contemporáneo, el hombre que transformó sus miedos más profundos en arte atemporal, el artista que nos enseñó que el verdadero terror no viene de afuera, sino de la distorsión de lo familiar, que nos mostró que la belleza y el horror son 2 caras de la misma moneda. Y su legado es también ese recordatorio fundamental que nuestros miedos, por más oscuros que sean, pueden ser transformados en algo bello, que la vulnerabilidad puede convertirse en fortaleza, que el túnel oscuro de la infancia puede llevar, si tienes el valor de atravesarlo, a un lugar de maestría y trascendencia. Junji Ito atravesó ese túnel y del otro lado encontró su voz. Y esa voz, con cada línea meticulosamente dibujada, con cada historia inquietantemente contada, con cada imagen que permanece en tu mente mucho después de cerrar el libro, sigue hablándonos y seguirá hablándonos, susurrando desde las sombras, recordándonos que el horror está siempre más cerca de lo que pensamos y que a veces, cuando el horror es tan insoportable que penetra como un hedor que te puede llevar hasta la absoluta locura, se convierte también en algo completamente hermoso.
Y para acompañarnos en esta confirmación de que hemos puesto atención, de que compartimos mucho de Junji Ito con mucho gusto y con detalle, pongan en los comentarios la frase "las espirales de belleza y de terror", para que tengamos bien claro que llegamos a este punto del video, que Junji Ito ya será un recorrido que compartamos de manera infinita, de alguna u otra manera, ya sea en anime, en manga o en episodios como este, estelares de Radio Locura. Ciertamente recordarles al mismo tiempo que el episodio anterior fue el de Joy Division, una banda que marca lo gris, lo urbano, de la adolescencia que grita desde el vacío. Básicamente unos chavales que lo lograron todo y de repente ni se dieron cuenta. Por lo menos el protagonista principal de esta película es Ian Curtis. Ian, papá. Y así como este y como Joy Division, tenemos los episodios estelares los domingos a las 9 p.m. Así que no se pierdan de los episodios dándole like y suscribiéndose, y por supuesto también poniendo esa pinche campanita que de verdad cada vez va siendo más necesaria, porque YouTube está baneando todas las cosas que hablen sobre Palestina, que hablen sobre terror, que hablen sobre casi cualquier cosa que tenga que ver con algo humano de verdad que no sea IA. Entonces nos ayudaría muchísimo también el hecho de estar en contacto con ustedes de una manera un poquito más directa a través de esas notificaciones, para que se den cuenta también ustedes de cuando ya están disponibles todos los videos que ponemos aquí de lunes a viernes, que también son las mini secciones. Son pequeñas galletitas culturales donde ustedes pueden realmente profundizar en historias absolutamente diversas que tienen que ver con el arte, que tienen que ver con la historia, que tienen que ver con la inteligencia artificial, y nosotros estamos aquí para contárselos con absoluto gusto. Y en eso también, a quienes estamos hasta acá, decirles que el siguiente episodio va dedicado a José Emilio Pacheco, una de las plumas mexicanas del siglo XX más representativas de lo que significa el crecer y perder la inocencia, y al mismo tiempo las historias más experimentales de la novela mexicana. Así que si no se han suscrito, una vez más el recordatorio, porque se vienen más episodios, más minisecciones aquí en Radio Locura, como por ejemplo la siguiente semana, José Emilio Pacheco. Y de verdad muchas gracias a Fango Bazar, nuestro patrocinador oficial, que convierte nuestros episodios en playeras para que las puedes portar con muchísimo orgullo y que la gente vea realmente cuáles son tus grandísimos referentes que te hacen mover esa pluma, que te hacen mover esos dedos en el instrumento, que te hacen realmente poder expresarte de una manera muchísimo más libre, y que son personas que de alguna manera están también sentando las bases para todo el arte que está por existir a través de tu cuerpo, a través de tu mente y también de toda la humanidad. Y también les invitamos de la manera más atenta que formen parte de la familia de Radio Locura en Patreon. Ahí nos pueden dar una pequeña aportación para también mantener nuestros estómagos un poquito más llenos de lo que están, porque tienen un poquito de aire y también un poquito de cigarro. Pero muchísimas gracias si nos donan, aunque sea. Incluso también pueden mandar, si quieren, no sé, un kilo de papas o algo así por ahí. De verdad se los agradeceremos muchísimo. Y si no lo pueden mandar por ahí, lo pueden mandar obviamente también por Instagram. Síganos ahí en Instagram. Ahí pueden encontrar todas las cosas que han ocurrido en todo este trayecto del podcast, que ya lleva algunos años, de hecho, con algunas cuantas pausas. Pero aquí también se van a poder enterar de todas las cosas que vienen en un futuro. Mi nombre es Javier, @más o menos, como lo están viendo en la pantalla. Tengo aquí en YouTube el canal hermano de Radio Locura, es decir, más o menos literatura, donde comparto cosas que a nadie le importan pero a todo el mundo le sirven, es decir, reseñas literarias, comentarios sobre libros y culturales y demás cosas por el estilo. Mi nombre es Alex Siriana, alex.siriana en todas las redes sociales. No se olviden que me pueden escribir. Muchísimas gracias también a todas las personas que se han tomado el tiempo de escribirnos en Radio Locura y también en nuestras redes sociales personales. De verdad, les estamos contestando a todos. Muchísimas gracias a todas las personas que están viendo esto desde el principio. Y si te acabas de unir, suscríbete una vez más, suscríbete 10,000 veces si se puede. También hypea este video durante la semana en la que se está estrenando. Nos puedes dar muchísimo apoyo haciendo eso para que la gente también lo note un poquito más. Y esto fue Radio Locura 66.6 FM, ideas idiotas para gente inteligente. Y adiós.